grabar y voy a comenzar compartiendo la pantalla. Espero que se pueda ver. Si no se ve bien, alguien me dice, si no, yo simplemente avanzo. Muy bien. Nuestro tema de hoy, un momento, ya arreglo acá. El tema de hoy es la introducción de lo que quiero compartir con ustedes, y esto que voy a presentarles es algo que vine trabajando hace mucho tiempo, lo he venido pensando, meditando, estudiando, compartiendo con otros colegas. Es quizá la preocupación de un montón de personas que trabajan dentro de la iglesia, que conocen la iglesia desde hace años y que están viendo que hay cambios que no son simplemente de la organización, sino que hay cambios en la base de la iglesia, que somos los miembros de la iglesia, los hermanos y los pastores. Cada uno de nosotros estamos representados dentro de este grupo al que consideramos la iglesia. Y la iglesia, como familia espiritual, tiene una identidad y un propósito definido muy claramente, me atrevería a decir que más que cualquier otra iglesia, y está escrito en la palabra del Señor, está revelada para nosotros esto. Pero hemos estado notando, con algunos compañeros también, hermanos de iglesia incluso, que especialmente los que tienen ya algunas décadas de adventista, que las nuevas generaciones de cristianos, o la cultura posmoderna en la que la iglesia está en este momento, está siendo testigo de un cambio dentro de nuestra iglesia, que según lo que voy a presentar a continuación, quizás no es un cambio positivo. Quiero entonces encomendarme al Señor para que esto sea de bendición para ustedes. Así que, aunque Ramón oró hace un momento, les invito a que inclinemos el rostro para orar. Poderoso Señor que estás en los cielos, ayúdame, Señor, a poder presentar a mis hermanos esto que en algún momento pusiste en mi corazón. Te ruego, Dios querido, que pueda esconder mi humanidad en ti, que tú seas, Señor, quien hoy nos enseñe y nos haga entender, Padre, lo importante, lo especiales que somos para ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este es el tema introductorio. Las próximas veces, esto no tiene un límite, no sé cuánto tiempo vamos a durar. Mientras hayan personas interesadas en conocer la doctrina, vamos a seguir teniendo los lunes programa de estudio de la palabra del Señor. El primer punto que vamos a tocar es la identidad del pueblo de Dios en la Biblia, y vamos a comenzar compartiendo la experiencia de Juan el Bautista y Jesús. Cuando Juan el Bautista predicaba, él era conocido por ser una persona tremendamente efectiva en su predicación, aunque la Biblia dice que él nunca hizo una señal, por lo tanto él no era un predicador poderoso en obras o en milagros, nunca hizo una señal. Sin embargo, el lleno del Espíritu Santo marcó una generación, preparó al pueblo para la venida de Jesús. Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre y era hijo de un gran sacerdote. Este era primo de Jesús, tenía, diríamos, mucha chapa para mostrar. Pero cuando fueron a indagarlo acerca de su identidad, por qué predicaba, y acá ya vamos entendiendo que la identidad y el propósito están claramente fusionados, son dos caras de la misma moneda. Tu identidad decreta tu propósito. Entonces le preguntan así a Juan, esto es en Juan 1. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Qué gran pregunta, porque imagínense que alguien nos preguntase a nosotros como adventistas, ¿quiénes son ustedes? ¿Para qué están acá? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios los levantó como pueblo, si es que Él lo hizo? En este caso, dice el versículo 20, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Noten ustedes algunas características de Juan. Primeramente encontramos que él tenía claramente definida su identidad.
estaba anclada en la palabra, porque él está citando a Isaías, y está enmarcada dentro de un contexto de completa humildad. Él era el profeta que Dios había levantado, pero era tan humilde como para reconocerse a sí mismo como solamente una voz. Él no decía, bueno, ya en quién soy yo, soy el primo de Jesús, soy el que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre, soy el profeta enviado. No, simplemente él dice, soy solo una voz que en el desierto grita y reclama que se enderecen los caminos para la venida del Señor. Él comprendía claramente su misión y sabía cuál era su parte dentro del esquema divino. Esto también fue algo central, el tema de la identidad en el ministerio de Cristo. Él se lo preguntó a los apóstoles, a ver si ellos entendían quién era Él. Dice acá en Marcos 8, en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas, o sea que no comprendían la identidad de Jesús. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Recuerdan que Jesús felicitó a Pedro porque le dijo, esto no te lo reveló carne o sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Jesús le encantaba hablar acerca de su identidad y de su propósito en este mundo a las personas. Fíjense, por ejemplo, en este caso, cuando lo fueron a indagar, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Lo mismo que le habían dicho Juan el Bautista, se lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús le respondió, lo que desde el principio les dije. O sea, él había sido claro en responder cuál era su identidad. Y les aclara, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. O sea que la identidad de Cristo estaba siendo obediente a lo que Dios, el Padre, había colocado en él. Fíjense, por ejemplo, Jesús en su identidad en la tierra, en la Biblia, declara que se autodefinió muchas veces. Él le encantaba contar quién era. Adoptó esta frase, yo soy. Muchas veces repitió que él era el yo soy, haciendo eco de la zarza ardiente que a Moisés le dijo Jehová mismo, Jesús mismo le dijo, yo soy. Dile a los israelitas que el que habla contigo, yo soy. Ahora dice también aquí que Jesús se autodenominó como yo soy la luz del mundo. También dijo de sí mismo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Si ustedes ven allí claramente, el Salvador no tenía preocupaciones en mostrar su identidad y su identidad siempre está compuesta de sumisión. Acá presenta qué era él y qué es lo que podía ofrecer a las personas de este mundo. Ellen White cuenta que Jesús entendió cuál era su identidad cuando tenía 12 años y fue en el templo. Y esta cita del deseo de toda la gente es muy hermosa. Cuando Jesús se pierde ahí en el templo, dice ella, por primera vez el niño Jesús miraba el templo. Veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrante víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores, se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante del Padre. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado. Todo acto parecía ligado con su propia vida, así que el niño con 12 años comenzó a entender que lo que estaba viendo en el templo, todo ese sistema de sacrificios, hablaba de su identidad. Esto es importante porque la iglesia adventista va a encontrar su identidad también en el templo israelita. Dice entonces ella, se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión estaba revelando al Salvador. ¡Qué maravilla! O sea que hasta los 12 años Jesús no comprendía todavía que era Dios en la tierra. Pero en el santuario terminó de encontrar su identidad. Y esto también lo declara la palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús finalmente lo encuentran en el templo? Dice la palabra del Señor aquí en Lucas 2, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo,
¿por qué nos has hecho así? Y fíjense cómo ella se expresa. He aquí tu padre, refiriéndose a José, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero ahora Jesús va a demostrarle que ya conoce quién es su verdadero padre. Y dice, entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea que aquí Jesús estaba comprendiendo que José no era su padre, sino que en el templo entendió que su identidad era celestial, era divina. Esto es un punto muy importante para nuestro estudio. En el Antiguo Testamento encontramos una historia emblemática para reconocer las consecuencias de perder esa visión, de perder esa identidad. Cuando Moisés saca a los israelitas de Egipto, les toca caminar 40 años, y después de esos 40 años una generación distinta de israelitas entra a la tierra prometida de la mano de Josué. Y ahí conquistan reinos, batallan, Dios se manifiesta de una manera impresionante. El Señor les indica, por favor, a través de Josué, saquen piedras del lugar donde ustedes caminaron en el río en seco y cuéntenle a sus hijos su historia, cuéntenle de dónde vienen, cuéntenle del Dios que tienen. Pero ellos fallaron, y cuando comienza el libro de Jueces, la Biblia declara esto de una forma muy triste. Y toda aquella generación, la generación que vio los milagros de la entrada a Canaán, también fue reunida a sus padres, o sea, esa generación murió. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni conocía la obra que había hecho por Israel. Hay dos cosas que ignoraba esta nueva generación. Ignoraba a Jehová, o sea que no tenían una experiencia con Dios como la había tenido el pueblo anterior, los padres de ellos. Y además no conocían la obra que Dios había hecho, o sea que no conocían su historia, no sabían de dónde venían, no conocían cómo Dios levantó a Moisés para sacarlo de Egipto, no conocían lo que Dios había hecho por Israel, y las consecuencias fueron terribles. Dice el versículo siguiente, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Vamos a resumir lo que pasó con aquella generación que perdió la visión, que perdió su identidad. Primeramente, hubo un fallo de la generación anterior que había visto la obra maravillosa de Dios en transmitir la visión a las nuevas generaciones. No supieron apasionar a sus hijos con la pasión que ellos habían conquistado los reinos. El segundo error que cometieron el segundo error que cometió la siguiente generación, es que como la experiencia es intransferible, nunca puede una persona vivir la fe que vive el otro. Ellos no habían tenido una experiencia de batalla espiritual con Jesús. Y ahora lo que habían vivido sus padres no les significaba nada a ellos. Finalmente, el error que habían cometido los padres de esta nueva generación es que no habían expulsado a todos los cananeos. Y estos, como dice la Biblia, se mezclaron. Los israelitas se mezclaron con las naciones que quedaron allí, y esto produjo la inevitable apostasía. Ojalá puedan ir captando el punto a donde los quiero llevar. Perder la visión es una de las cosas más horribles que nos podría pasar como pueblo adventista, porque tenemos un motivo por el que estamos acá, hay un motivo por el que Dios nos levantó, hay un propósito por el cual el Señor nos entregó a este mundo, nos trajo a este mundo y nos dio esta verdad. Por lo tanto, entonces, el comentario bíblico adventista, comentando este versículo, dice: es imprescindible que todos los cristianos examinen bien los fundamentos de su fe para saber si su experiencia es una relación personal y directa con Dios o meramente un esfuerzo externo basado en experiencias de otros. O sea que tenemos que tener en cuenta que no sirve lo que los pioneros de nuestra iglesia vivieron, porque fue su experiencia. Hoy yo tengo que vivir mi experiencia de fe con el Señor, sin olvidarme de la historia, sin olvidarme de por qué el Señor nos trajo hasta acá y qué es lo que nos enseñó. Un momentito.
Muy bien. Seguimos acá a continuación. Vamos a la segunda parte de nuestro estudio de esta noche. ¿Por qué ser adventistas entonces? Quizás sea la pregunta más importante acerca de la razón de ser de nuestra iglesia. Porque si somos una iglesia más, con simplemente algunas doctrinas mejores que las de otros, si solamente estamos en esta tierra como una iglesia más, entonces pronto dejaremos de existir, porque es más fácil recurrir a cualquier otra iglesia que a la iglesia adventista. Entonces, como iglesia no tenemos que perder jamás la visión, la razón de ser del adventismo. Fíjense este invento, por ejemplo, acá. Esto yo personalmente no tengo idea qué es. Pareciera ser algún tipo de artefacto para atrapar cosas. Pero si te encontrás con algo como esto, la mejor manera de interpretar para qué fue creado, cuál es el propósito por el cual fue creado, es preguntárselo a su creador. Y que incluso veamos cómo el creador hizo ese artefacto. De todas maneras, podemos ocupar ese artefacto que está ahí para alguna cosa. Sin embargo, nada va a servir tanto como utilizarlo para el propósito por el cual fue creado. Por ejemplo, un libro. Usted puede agarrar un libro y usarlo para miles de cosas, para prender fuego, para ponerlo abajo de la pata de la cama. Puede servir para todo. Pero usted le va a sacar el mayor provecho cuando utilice el libro para lo que fue creado, que fue para ser leído, y muchas veces para que sea leído por cierto grupo. Cuando uno comprende el motivo, el propósito que tienen las cosas, puede alcanzar una mayor comprensión de para qué está allí y sacarle el máximo potencial. De esa misma manera, Dios tiene un motivo también para su pueblo. En el Antiguo Testamento eran los judíos, pero cuando Jesús levanta el pueblo cristiano para ser ahora el pueblo de Dios, reemplazando al pueblo judío que había fracasado en su misión, Cristo le enseña al pueblo algunas doctrinas fundamentales que eran parte de la nueva predicación de los apóstoles. Les enseña acerca de la segunda venida, del Espíritu Santo, de que cuando alguien muere está durmiendo, o sea, de la inmortalidad condicional del alma, le enseña del papel de la ley y las obras de la fe, le enseña acerca del verdadero sábado, no el sábado que respetaban los judíos, que era un sábado de restricciones horrible, sino que les enseña con claridad acerca de lo que era el día de reposo, les habla acerca de la salvación e incluso con su muerte presenta el verdadero camino a la salvación. También enseña la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, el bautismo por inmersión, el poder de la palabra y finalmente también el juicio. Pero iremos viendo que la verdad fue llevando algunas crisis al punto que muchas de estas doctrinas que Jesús impartió como novedades para los cristianos fueron pisoteadas durante las décadas siguientes. Voy a ilustrarlo de esta manera, con esta línea de tiempo. En el año 33, vamos a poner una fecha, los apóstoles y Cristo se separan físicamente y ahora hay que predicar el Evangelio en todos lados, a todas las naciones. Ya en el año 100, cuando muere, cerca de esa época muere el último apóstol, el apóstol Juan, ya en el Apocalipsis, hablando acerca de la iglesia de Éfeso, que representa la iglesia que salió de los brazos de Cristo, la iglesia que estaba desde el año 33 hasta el 100, presenta de que esa iglesia comenzó a perder el primer amor. Y comienza a haber a partir de allí una caída de la verdad. Lo primero que comenzó a caer fue la verdad distintiva del sábado. Los cristianos que vivían en Roma comenzaron a guardar el domingo para no ser confundidos con los miembros de la iglesia judía que eran perseguidos en aquel tiempo. Entonces esta escala descendente de la verdad lleva al pozo más profundo que comienza en el año 538, cuando la iglesia cristiana se fusiona, lamentablemente, con el paganismo, en los tiempos de los emperadores. Allí el cristianismo se paganiza y el paganismo se cristianiza y comienzan a haber un montón de doctrinas que se mezclan dentro del pueblo de Dios. Lamentablemente comienza un periodo oscuro para la verdad. La Biblia declara que este periodo comienza en este año y se extiende por 1260 años, donde la verdad sería pisoteada.
Sin embargo, Dios comenzó a levantar algunas personas para que restauraran la verdad divina. Después de esta caída en el año 1384, Dios levanta a Wycliffe, John Wycliffe, que fue uno de los paladines de la verdad, era un cura católico, pero que enfatizó el estudio de la palabra y fue como un preámbulo de lo que luego sería utilizado por Martín Lutero en el año 1517 como el principio de la sola escritura, o sea, el estudio de la Biblia y solo la Biblia, sin la interpretación de los papas y sin el apoyo de la tradición católica. Martín Lutero despierta no solamente a la verdad de la Biblia junto con Wycliffe, sino también a la verdad de la salvación solo por la fe, solo por la gracia. Luego, en el 1564, de la mano de Calvino, se despierta la verdad pisoteada del crecimiento en Cristo. En el año 1600 aproximadamente, los anabaptistas levantan y nuevamente sacan a flote la verdad pisoteada del bautismo y nuevamente llevan al pueblo al bautismo por inmersión y no de niños, no de infantes. En el 1700 aproximadamente, John Wesley levanta la necesidad de que haya santificación en el pueblo de Dios, que comiencen a aprender no solamente a ser salvados, sino a vivir una vida en Cristo. Pero todos los hermanos protestantes reconocen que la reforma de alguna manera se estancó. De hecho, el mismo movimiento que inició Lutero pronto comenzó a perseguir a los que no creían como ellos, a mandar a la hoguera también, y un montón de contrarreformas y peleas entre el pueblo que estaba queriendo reformar el mundo de la verdad pisoteada se estancó. Por lo que entonces Dios levantó en 1830 a Guillermo Miller, despertando la verdad más maravillosa de la palabra, la verdad de la segunda venida y de las profecías bíblicas. Guillermo Miller se topó con un texto que simplemente partió su corazón y el de toda la generación que él predicó. Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Hoy no vamos a estudiar esta profecía, pero dentro de este programa que vamos a ir teniendo el lunes, vamos a tratar de profundizar en esta profecía que tenemos que saberla de memoria los adventistas. Él entendió en su tiempo, porque en su tiempo se comprendía así la palabra, que el santuario o la purificación del santuario era la purificación del mundo por fuego. Por lo tanto, él entendió que cuando terminase el periodo de 2300 años, Cristo vendría a la tierra y la tierra sería terminada con fuego. Esto lo llevó a sacar cuentas y llegar a la conclusión que Cristo vendría a esta tierra en el año 1844. Más precisamente, al final de este periodo se llegó a la conclusión que Jesús vendría a esta tierra el 22 de octubre de 1844. Y los que conocen la historia adventista saben que este fue un momento en donde las personas alabaron a Dios, miles y miles se convirtieron, vendieron sus granjas para comprar imprentas para predicar el mensaje. Era un mensaje de felicidad, Cristo viene, hay muchas anécdotas maravillosas de ese mensaje, pero así como tenemos un mensaje de júbilo y de alegría hasta el 22 de octubre de 1844, toda esa alegría se transformó en tristeza cuando aquel día Cristo no vino. El 23 de octubre, los milleritas, los adventistas de aquel tiempo, solamente tenían dudas, tristezas y dolor en el corazón. La gran pregunta que el pueblo milerita, después de ese gran chasco, porque así se lo conoció, la gran pregunta que se hicieron fue la siguiente: ¿qué pasó el 22 de octubre de 1844? ¿Qué sucedió allí? ¿En qué ramo? ¿Por qué tenemos este problema? ¿Qué pasó ahí? Para responder a esta pregunta hubieron tres grupos. Primero, el primer grupo fue el más grande, fueron los que naufragaron, simplemente desistieron de la palabra del Señor, decidieron rechazar toda esta profecía, perdieron la fe, volvieron atrás y se volvieron a esas antiguas iglesias, muchos de ellos, otros se transformaron en grandes burladores, y estos finalmente fueron la mayor parte de los que formaban el grupo de mileritas, que son los que se apartaron. Pero hubo un segundo grupo, los que consideraban que la fecha era incorrecta.
sea que se equivocaron con la fecha. En realidad la profecía no era tan clara o habían sumado mal, y entonces la fecha no era el 22 de octubre, era más adelante, pero el evento que tiene que ocurrir era correcto, pensaban ellos. Por lo tanto, ellos decían que el 22 la purificación del santuario iba a ser justamente la venida de Cristo, pero no era el 22 de octubre de 1844. A este grupo se los conoció como los de la puerta abierta, y estaban representados por sus máximos exponentes, Miller y Hines, pastores que habían llevado el mensaje millerita a todos lados. Por lo tanto, se convirtieron en el grupo más numeroso, continuaron poniendo fechas tentativas para la venida de Cristo. Lamentablemente, chasco tras chasco lo llevó a que se terminaran disolviendo pronto. Hubo otra postura más, los que pensaban que la fecha era correcta, que la profecía era exacta, que llegaba cuando uno hacía las cuentas y contaba la profecía, la fecha daba el 22 de octubre de 1844. Estos fueron llamados los de la puerta cerrada, los que creían que Cristo en ese día algo hizo, algo pasó. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ese día? Hubieron dos grupos que salieron de este segmento del milerismo. Los que dijeron, Cristo ya vino, solo que vino de forma espiritual. Estos fueron llamados los espiritualizantes, que hicieron barbaridades y también pronto se disolvieron. Y un tercer grupo más, que fueron los que se preguntaron, ¿qué pasó acá? Vamos a seguir estudiando. Este grupo era un grupo inconexo, no tenían líder, no tenían una herramienta que los congregase, no tenían un liderazgo, no había un grupo formado, eran básicamente pequeños grupos de cristianos que por varios lugares se juntaban a estudiar diciendo que la fecha era correcta, pero que no podían simpatizar con los espiritualizantes. Lo único que tenían de convicción y que estaban completamente seguros es que el 22 de octubre de 1844 algo sucedió, pero que Cristo no vino, era otra cosa. Ese es el grupo que vamos a ver a continuación. George Knight, que es un importante historiador de la iglesia, dice, eran solo un grupo, un puñado de estudiosos que aquí y allá estaban en busca de significado de su experiencia adventista, gente que ni siquiera se conocían entre ellos antes de 1846 o 1847. Lo único que tenían en común en esa época tan solo era su búsqueda de identidad. Lo único que tenían era que no se conformaban con lo que habían escuchado de estas otras posturas distintas, sino que necesitaban encontrar un sentido a lo que le pasó. En este tiempo, quizás el líder más prominente que la iglesia levantó fue Jaime White. Con algunas de las cosas que escribió, nos deja entender que ellos estaban completamente declarados a encontrar su identidad dentro de la palabra. Él dijo, la Biblia es una revelación completa y perfecta, es nuestra única norma de práctica y de fe. O sea, fíjense ustedes cómo, aunque ellos no tenían una identidad clara, aunque no sabían lo que había pasado y estaban confundidos, aunque no había certeza de ninguna cosa y no había siquiera un grupo que los uniera, ellos ya sabían que si habrían de encontrar algo de significado en lo que sucedió, era estudiando la palabra. Acerca de las visiones de su esposa, de Elena de White, él dijo, las visiones verdaderas se conceden solo para conducirnos a Dios y a su palabra escrita. Sin embargo, las que se conceden para revelar nuevas normas de fe y práctica no pueden ser de Dios y deben ser rechazadas. O sea que ustedes noten que ellos estaban buscando identidad solo en la Biblia y en esa búsqueda incluso rechazaron el don profético. No es que lo rechazaron, simplemente no quisieron encontrar un propósito para su experiencia dentro de los escritos de Elena de White. Lo querían encontrar en la Biblia. Él termina redondeando esta idea en 1851 cuando dice, la palabra debe estar al frente y la iglesia debe contemplarla como una regla por la cual hay que regirse. Cuando empezaron a desarrollar su identidad, ellos tenían claramente esto para buscar lo que les había pasado. Iban a rechazar la tradición. Cuando leyeran la Biblia no iban a estar especulando con lo que dijeron otros.
iban a rechazar la autoridad eclesiástica, o sea que no iban a guiarse por la interpretación de ningún papa o cura, ni pastor. También iban a rechazar los dones espirituales, como el don profético, para buscar el propósito de lo que habían vivido. Pero también iban a aceptar solamente la Biblia, iban a desarrollar el concepto de sola escritura mucho mejor que lo que había hecho Martín Lutero, que si ustedes conocen un poco, Martín Lutero, él había aceptado esto de la sola escritura, pero había hecho un canon propio, había rechazado libros de la Biblia como Santiago, Hebreos, Apocalipsis, él lo había sacado a un costado, o sea que él decía solo la escritura mientras me guste a mí. Sin embargo, los adventistas que estaban empezando a conocer para qué Dios había permitido que pasaran lo que habían pasado, dijeron, nosotros habremos de aceptar la Biblia entera. Y en segundo lugar, ellos iban a tomar la plataforma profética milerita, que era el historicismo. O sea que iban a empezar a estudiar la Biblia con una mentalidad historicista. Los historicistas, nosotros los adventistas somos prácticamente los únicos en el mundo que leemos la Biblia de manera historicista. O sea que tratamos de encontrar el cumplimiento de las profecías en toda la historia del cristianismo y hasta el tiempo del fin. Luego las demás denominaciones del mundo, casi en su totalidad, ve las profecías de manera preterista, o sea que dicen todo se cumplió en el tiempo de los profetas, eran profecías literales para sus días, nada hay para nosotros. Y los futuristas, que son los que colocan casi todas las profecías después del milenio, o ahí cerca del tiempo del fin. Finalmente los adventistas de aquellos días dijeron, nosotros vamos a estudiar la Biblia y las profecías y lo que nos pasó dentro del mundo historicista. Finalmente encontraron motivos. Lo primero fue aceptar la pasión por el advenimiento de Cristo, y esto lo heredaron de Guillermo Miller y del movimiento millerita. Se afirmaron como premilenialistas, eso significa que creían que Cristo venía antes del milenio, o sea, con la venida de Cristo empieza el milenio, a diferencia de hoy la mayoría de los evangélicos. Descartaron la puerta cerrada, o sea que dijeron esto de la puerta cerrada no es así, con el tiempo entendieron que todavía se podía predicar el mensaje del Evangelio, y dejaron de poner fechas para la segunda venida porque en los siguientes años continuaron presentando posibilidades. El segundo pilar bíblico que se abrió ante sus ojos fue el maravilloso pilar de la teología del santuario. Este es lo principal dentro del ADN de la Iglesia Adventista. Ya Josías Litch, antes del cumplimiento del 22 de octubre de 1844, este pastor dijo, la purificación del santuario no es la segunda venida de Cristo, pero nadie lo tomó muy en serio a lo que él escribió hasta que sucedió el chasco. Luego del chasco, el principal puntapié lo dio un hombre llamado Hiram Edson, que era un creyente adventista que esperaba la venida del Señor, estaba convencido de la venida de Cristo, pero cuando aquel día Jesús no vino, llamó a sus amigos para orar e iba hacia la casa de otra persona, y mientras iba, vio una revelación de Dios que lo dejó impactado. Él vio en el cielo que Cristo, en vez de venir desde el santuario celestial a la tierra a buscar a sus hijos, él había salido del lugar santo del santuario y estaba entrando en el lugar santísimo del santuario. Esta verdad simplemente le cambió todo su dolor en alegría. De repente no podía parar de comprender que ese sistema de verdades que estaba entendiendo le podía dar significado a toda la experiencia del chasco. Ahora fue corriendo, dice la palabra, la historia, hacia lo de un hombre llamado Crozier. Él cuenta en su testimonio personal, fui paralizado a mitad del camino, el cielo parecía abrirse ante mis ojos. Pude ver con exactitud, claramente, que en vez de salir nuestro sumo sacerdote del lugar santísimo del santuario celestial para venir a la tierra, al final de los 2300 días, había de entrar por primera vez al segundo aposento de aquel santuario. Comprendí que allí, en el lugar santísimo, tenía una obra que realizar antes de venir a la tierra. Esto que él le transformó todo, porque venían amargados porque Cristo no había venido,
Todo lo que ellos habían creído se había roto y ahora había nuevamente esperanza en el corazón. Fue rápidamente a hablar con un pastor amigo llamado Crozier y desarrollaron junto con otros más las primeras ideas de la doctrina del santuario. Primeramente aceptaron la realidad que hasta aquí los mileritas nunca habían alcanzado a comprender, de que hay un santuario literal en el cielo. Y mis hermanos, en esto tenemos que anclar nuestra vida completa, porque no es que lo dicen los que vivieron en la historia, sino que esto fue sacado profundamente de la Biblia. No es nuestro tema hoy desarrollar estos puntos, porque no vamos a terminar más, pero ya vamos a ir más adelante entendiéndolos. Encontraron que también este sistema teológico del santuario era el eje fundamental de toda su identidad. A partir de ahí van a comprenderlo todo. Y en la teología del santuario ellos, al menos de una manera precaria, en una época muy temprana, lo primero que resolvieron fueron 6 puntos. Que existe un santuario literal en el cielo, que el terrenal era una copia del celestial y que representaba en su ritual el plan de salvación. El tercer punto es que habían 2 servicios en el santuario terrenal, el servicio diario y el anual. Y que en 1844, en el cielo, en el santuario celestial, había comenzado el segundo servicio. También aceptaron que la primera fase se relaciona al perdón, la del servicio diario, y la del servicio anual, la segunda, se relaciona a borrar pecados y a la purificación celestial. El quinto punto, entendieron que la purificación es con sangre, no con fuego. O sea que la tierra no iba a ser incendiada por Dios como una respuesta a la profecía de la purificación del santuario, sino con la sangre de Cristo. Y finalmente aceptaron también la premisa que Cristo regresará a esta tierra una vez terminada esa obra de juicio. Esa obra de juicio iba a ser entendida y desarrollada mucho más adelante, iba a terminar de comprenderse. Ellen de White escribió por esos años, y recuerden que como la iglesia todavía no estaba consolidada en un grupo, ella era apenas conocida como una jovencita que tenía visiones, todavía no estaba casada cuando escribió: vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró al lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Gloria a Dios. Ella ya lo había confirmado, pero esa verdad no salió de su pluma. Ella confirmó a través de esta visión lo que Dios había enseñado a sus hijos en su palabra. Más adelante, Elena de White diría: el tema del santuario fue la clave que descubrió el misterio de la decepción de 1844. Se abrió a la visión un sistema completo de verdad, conectado y armonioso. O sea que, gracias al santuario, se descubrió un sistema de verdades que en su conjunto le darían identidad a nuestro pueblo. Finalmente, también una cita más de la sierva del Señor: la comprensión correcta de la administración del santuario celestial, fíjense qué contundente, es el fundamento de nuestra fe. O sea que Cristo en el santuario es el fundamento, el pilar más importante, la columna central de la verdad de nuestra fe. El tercer pilar bíblico que descubrieron, dijimos el primero, la segunda venida, que lo adoptaron del milerismo; el segundo, la verdad del santuario; y el tercero venía ligado al santuario como todas las doctrinas. En esto, José Bates, uno de los más prolíficos pioneros de nuestra iglesia, fue llevado a la comprensión de este texto. Al estudiarlo, él vio en el santuario celestial, en Apocalipsis, algo que no se había visto antes. Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Esto es cuando entra el Señor del lugar santo al Santísimo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, trueno y un gran terremoto y grande granizo. Él fue llevado por el Espíritu Santo a pensar en esa arca que fue vista. Se abrió ese lugar, el templo fue abierto en 1844, Cristo entra en el lugar santísimo y el arca fue descubierta. Así que José Bates se preguntó: ¿qué había dentro de esa arca?
y entonces su mente fue llevada a los 10 mandamientos que estaban en el arca del santuario. En 1845 él escribió el primer documento adventista sobre el sábado, llamado El séptimo día sábado, una señal perpetua, y luego en los siguientes años iba a desarrollar ese pensamiento dentro de la cosmovisión del santuario. Así entonces comenzó a ver el sábado más que como una doctrina. No era simplemente una doctrina más que habían recibido de los bautistas del séptimo día, sino que estaba entrelazada dentro del propósito profético por el cual Dios había levantado a la iglesia. Esta teología del sábado fue desarrollada con los siguientes puntales. El papado había intentado cambiar la ley. Entendió que el redescubrimiento del sábado era parte de la reforma estancada, así como habían verdades que habían sido sacadas a la luz, pero la reforma se había estancado. Ahora el pueblo adventista se sentía con una verdad que tenía que levantar para continuar y terminar la reforma. Se comprendió que era una señal del pueblo de Dios, citando Apocalipsis 14:12, lo cual nos llevó a una comprensión más clara del mensaje de los 3 ángeles, que ahora comenzaba a tornarse relevante. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. De esta forma, esta teología del santuario se desarrolló de una manera maravillosa y guiada por el Espíritu Santo. Finalmente, terminaron entendiendo que si el sábado es el sello de Dios, el domingo inevitablemente era la marca de la bestia. En el libro Nuestra Identidad, George Knight, nuevamente el autor, el historiador de nuestra iglesia, dice: abundando en estas conclusiones, los observadores del sábado finalmente se veían a sí mismos no solo como la verdadera continuación del milenismo adventista, sino como el pueblo profético que posee un mensaje último de extrema urgencia. Llegaría a considerarse en el deber de predicar el mensaje del tercer ángel. O sea, noten, hermanos, cómo estos principios que fueron sacando de la profundidad de la palabra, aislándose de las otras grupos que se estaban formando solamente con paciencia estudiando la palabra de Dios, Dios los iba guiando y ellos iban encontrando una razón de ser. Ahora se llamaban a sí mismos un pueblo con un propósito. Entendían que Dios los había levantado y había permitido el chasco para que ellos se levantasen como pueblo de Dios a predicar un mensaje profético que ningún otro pueblo tiene para predicar. Así, de esa manera, entonces, como dice George Knight, se creyeron a sí mismos y se supieron, se entendieron como un pueblo profético con un mensaje de extrema urgencia. El cuarto pilar también se desprendió del santuario y de la segunda venida, la inmortalidad condicional del alma. O sea, que las personas no son duales, no hay un dualismo en el ser humano, no existe un espíritu dentro del ser humano que cuando muere sale y que es eterno y que se va al infierno y arde eternamente o va directamente con Dios. Estos estudiantes de la Biblia comprendieron que Jesús había enseñado una verdad que había sido sepultada por la filosofía griega. Rechazaron la filosofía griega del alma inmortal y aceptaron la filosofía hebrea o bíblica de la inmortalidad condicional a la segunda venida, condicional a la victoria de Cristo. Esto aclaró el juicio y aclaró la razón de la resurrección. Imagínense, ¿cómo puede explicar a alguien que tiene un conocimiento distinto, que dice, no, los santos que murieron están en el cielo? ¿Cómo pueden explicar la resurrección? ¿Para qué vendría Cristo a resucitar a los muertos si ya están allá? Todas estas preguntas que no pueden responderse fácilmente porque no tienen respuesta, hallaron una solución cuando los adventistas comprendieron que no existe la inmortalidad innata del alma. Esto desenmascaró el espiritismo y mostró el verdadero carácter de Dios, porque imagínense cómo se desfiguraba el carácter de Dios cuando se decía que aquel que moría pecando iba al infierno y ardía por la eternidad. Elena de White misma cuenta en sus memorias que esto para ella era un terror continuo, no podía dormir pensando en que podía ir al infierno. Las personas que predicaban acostumbraban a apuntar con su dedo e incluso a obtener ciertos beneficios, acusando a la gente y asustándola con el infierno eterno. El carácter de Dios, entonces, a través de esta verdad, fue levantado como tiene que ser. Y finalmente el juicio preadvenimiento
el juicio que comenzó en 1844, comenzó a cobrar mayor sentido, hasta que se terminó de desarrollar por completo cerca del año 1860. Acá tenemos entonces lo que nosotros consideramos las columnas que sostienen la identidad y el propósito de la Iglesia Adventista. La segunda venida, el santuario, el sábado y la inmortalidad del alma. Sobre estas 4 columnas, Dios habría de levantar un pueblo con una identidad divina, con una identidad profética y con un propósito misionero anclado en la palabra del Señor. Que iba a terminar la reforma. Algunos detalles más finalizando este segmento. Habían 2 puntos importantes para recalcar. Cristo en el santuario celestial se transformaría entonces para los adventistas el eje doctrinal, a diferencia del mundo evangélico y protestante que dicen que el eje de la Biblia, el eje de todos los principios bíblicos es Cristo en la cruz. Pero los adventistas entendieron que Cristo en la cruz es parte de la verdad. Pero el ministerio de Cristo es mucho más completo y se lo entiende claramente y de manera más profunda y maravillosa cuando uno ingresa a la obra de Cristo en el santuario. También encontraron como segundo punto importante que el mensaje de los 3 ángeles aclaraba la misión. Ahora voy a ir a resumir esto. También en 1888 la Iglesia vivió su primera reforma. Se estaban inclinando mucho hacia la ley y la obediencia y entonces tuvieron ahí su primera reforma de lo que creían y llegaron a entender más plenamente la justificación por la fe, que de paso, mis hermanos, a veces cuando nosotros predicamos en Semana Santa y predicamos un mensaje tan común como los de los demás, ¿cuánto nos falta comprender nuestra identidad? Porque la justificación por la fe, como lo entiende la Iglesia Adventista, es maravillosa, es preciosa, tiene algunos ingredientes que la hacen completamente única. Por eso no tenemos por qué imitar a otros, al contrario, nuestra verdad es una verdad que tiene que ser presentada al mundo. Ya vamos a estudiar estos temas más adelante. También se adoptó el sistema de salud adventista y el sistema educativo, y otras verdades distintivas, como el don profético de Ellen G. White y la comprensión de las profecías de la Biblia. Vamos entonces a resumir esto. La identidad del pueblo adventista en sus raíces y en sus frutos, que somos nosotros, está anclada profundamente en la palabra. Y lo tenemos entonces escondida, guardada en el mensaje del santuario en el cielo y en el mensaje de los 3 ángeles como la misión nuestra en la tierra. A partir del santuario del cielo, la Iglesia entendió la ley y el sábado, el sacerdocio de Cristo o la justificación por la fe plena, la segunda venida, la inmortalidad condicional y el don profético. Esto como parte de la identidad del pueblo de Dios, pero también como parte de lo que nos corresponde nosotros predicar. En el mensaje de los 3 ángeles se encontraron exactamente lo mismo: la ley, el sábado, el sacerdocio de Cristo, la segunda venida, la inmortalidad condicional y el don profético. ¿Saben, mis hermanos, que todo esto Ellen G. White lo termina de enmarcar dentro de lo que se va a considerar el marco del gran conflicto entre Cristo y Satanás, en donde sucede todo? Y a todo esto, el pueblo de Dios le llamó la verdad presente. Miren ustedes esto, hermanos. Ellos adoptaron todo el sistema de creencias como la verdad presente, no como una verdad más, no como una doctrina o una creencia, sino como una teología hegemónica que estaba bien desarrollada, con un eje central, que tenían relación entre las doctrinas presentadas y que desarrollaban así una misión maravillosa y perfecta de una reforma final para este mundo. Ellos llamaron a la primera publicación adventista la verdad presente. Estaban convencidos de que este mensaje era la única verdad presente para presentar al mundo, y que si bien otras religiones entienden parte de esta verdad, ellos como pueblo estaban llamados por Dios a anunciar la verdad completa a un mundo que se perdía. La verdad presente entonces fue para ellos, representó para ellos el punto central de su identidad y de su propósito. Vamos al tercer segmento de nuestra presentación. La importancia, la relevancia de la visión profética y las responsabilidades y peligros que hay acá.
Este asunto de vital importancia empieza así. Nuestra visión profética, o sea, nuestra identidad como pueblo profético, nos lleva a tener una identidad profética. O sea, estudiamos la palabra, comprendimos el sistema de verdades, y esas verdades distintivas le dieron un ADN singular y distinto a la iglesia adventista. Esa identidad profética fue a devenir en un propósito distinto que el de cualquier otro. Por lo tanto, la iglesia se transformó en un pueblo con propósito. Y estas verdades llevaron a que sus integrantes, cuando lo comprendían, adquirían un mayor compromiso, permanencia dentro del pueblo de Dios, grande fidelidad, evangelismo, consagración y unidad. O sea, imagínense, la iglesia ahora compenetrada en la verdad, conociendo para qué Dios me puso acá, entendiendo que no soy producto de la casualidad, sino que Dios pensó en vos, no porque fuera como en el Antiguo Testamento, no porque nosotros seamos mejores que otros, sino porque éramos los más insignificantes, era el pueblo olvidado, los que habían quedado chasqueados, los que no tenían un líder. En ellos Dios puso su sello, les dio una identidad profética, una visión profética. Les dio un propósito distinto, y cuando ellos lo entendieron, se aferraron tan fuertemente que adquirieron un compromiso, permanencia, fidelidad, evangelismo, consagración y unidad como nunca antes. Y los resultados nos hicieron esperar. Pronto la iglesia comenzó a crecer. Fíjense la identidad profética del adventismo, cómo se concibe. Con un tiempo profético que fueron los 2300 años. La asistencia profética del don de profecía de Elena de White, el mensaje profético de la verdad bíblica, la misión profética del triple mensaje angélico y el pueblo profético llamado en la palabra misma el remanente. Esta era la concepción clara de lo que el pueblo de Dios era, o es mejor dicho, ¿no? Jaime White, que como decía fue presidente de la Iglesia Adventista, fue quizás el pionero más destacado, supo decir: los adventistas del séptimo día se espacian en este tema de Cristo en el santuario con gran delicia, lo tratan en sus sermones y en sus libros y encuentran lugar para el mismo entre sus símbolos, entre los símbolos proféticos de sus diagramas. Es el gran centro alrededor del cual convergen todas las verdades reveladas relativas a la salvación y contribuye más que ninguna otra a definir su actual posición. O sea que estas verdades ancladas en el santuario le daban una definición completa a la posición de la iglesia. Y Elena White confirmaría esto en 1881, diciendo: es un hecho tan cierto, y fíjense esto, que nosotros tenemos la verdad. Fíjense que ella es taxativa, es muy directa, es muy literal en lo que ella está hablando, contundente. Dice: es un hecho tan cierto que nosotros tenemos la verdad como que Dios vive. Y Satanás, con todas sus artes y su poder diabólico, no puede cambiar la verdad de Dios transformándola en una mentira. O sea, ella claramente define que hay un pueblo en este mundo que tiene la verdad en su mano, y ese pueblo es el pueblo adventista. Lo dice con total contundencia y con toda la afirmación del don profético. El nombre de la iglesia tuvo que definirse en cerca del año 62, 1862. Y luego que se escogió Iglesia Adventista del Séptimo Día, Elena de White supo decir: no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. O sea, noten otra vez, somos un pueblo distinto, peculiar y especial. Y entonces ella declara: el nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. Somos adventistas del séptimo día. ¿Estamos avergonzados de nuestro nombre? Contestamos: no, no. No nos avergonzamos de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Señala la verdad que ha de probar a las iglesias. O sea que la iglesia adventista, como pueblo de Dios, levantado por Dios para predicar la última reforma de este mundo, tiene un nombre dirigido y señalado por Dios: adventista, porque espera la venida de Cristo, y del séptimo día, porque sostiene el sello de Dios en su frente. Y gloria a Dios por esto.
En algunos de los manuales que la iglesia sacó de historia, por ejemplo este de Marvin Maxwell, Dilo al mundo, declara la posición de los pioneros de la siguiente manera. Desde el propio comienzo, los adventistas observadores del sábado se consideraron a sí mismos como un pueblo con un propósito, un movimiento con un destino, creyendo como creían en base de su experiencia y de la profecía que tenían la verdad presente para los últimos días. Llegaron a la razonable conclusión de que eran la verdadera iglesia para los días finales de la historia del mundo. Esto explica por qué crecieron y terminaron desarrollando un sistema de verdades tan profundo y vasto sin ser teólogos capacitados en universidades. Llegaron a esto porque tenían una comprensión clara, sabían que Dios los había levantado, tenían un motivo para vivir y un motivo para dar su vida. Dieron su vida, toda su juventud, sus esfuerzos para que esta obra sea llevada adelante, porque entendieron que no eran un pueblo común, sino que era un pueblo sacado del mundo, apartado de los demás para llevar una verdad. No éramos un pueblo diferente porque somos mejores, sino un pueblo con una verdad en nuestras manos. Y dice aquí el historiador Mervyn Maxwell que tenía la verdad presente para los últimos días y se consideraban la iglesia verdadera. ¿Seguimos pensándolo nosotros? Últimamente he escuchado tanto en la iglesia esto de que ser adventista no te salva amar a Jesús. Y esa es una declaración cierta por un lado y completamente peligrosa. Como que no conocer la verdad correcta no influye en la salvación. Vamos a ir a esto al final de nuestra presentación. El profesor Carmelo Martínez, que fue mi profesor, una persona que admiro mucho, en su tesis que hizo sobre el remanente, él dice, uno de los rasgos distintivos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido considerarse a sí misma desde su comienzo como la iglesia remanente del tiempo del fin. O sea que él dice que es un rasgo de nuestra iglesia. El día que dejemos de considerarnos el pueblo remanente, comenzaremos a morir como iglesia. Porque es parte de nuestras características. Nos consideramos a nosotros mismos el pueblo remanente, no porque seamos orgullosos, sino porque lo declara la palabra, porque hay pruebas para afirmarlo. También dice que una rápida lectura de la creencia número 13 permite advertir que por medio del concepto del remanente, la Iglesia Adventista identifica la comprensión de su identidad, naturaleza y misión. O sea, entendemos a través de estos conceptos la identidad, naturaleza y misión de nuestra iglesia. Esa creencia número 13 la podemos leer en este librito. Nosotros se lo regalamos a los hermanos que se bautizan. Supongo que la mayoría lo tiene y si no, lo pueden conseguir. Es un libro muy económico que está impreso para beneficio de la iglesia, en donde la iglesia declara de manera oficial como iglesia la creencia número 13, que se llama el remanente y su misión. La Iglesia Universal está compuesta por todos los que creen verdaderamente en Cristo. Pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, se llamó a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense lo que dice la Iglesia. En los últimos días, Dios llamó de entre todos los cristianos a un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, reclama la salvación por medio de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está simbolizada por los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Coincide con la hora del juicio en los cielos y como resultado se produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Se invita a todos los creyentes a participar personalmente en este testimonio mundial. O sea que la iglesia se entiende con una misión mundial porque tiene una visión mundial, un mensaje que pregonar a todo el mundo. Así lo declaran los mensajes de los 3 ángeles. Los ángeles dicen que su mensaje es universal, gritan a toda voz en el medio del cielo lo que los adventistas tenemos que anunciar como pueblo remanente. Loron Wade, en este libro, en pocas palabras, dice, no se trata de un grupo de personas que tiene un monopolio en lo que se refiere a salvación. O sea que el concepto de remanente no significa que como somos adventistas estamos salvados o tenemos prioridades ante la salvación, sino que son los que Dios ha escogido como canales para transmitir la verdad al mundo perdido. A mí, hermanos, personalmente esto me emociona.
Pensar que Dios te eligió, nos eligió para ser canales para llevar su luz al mundo. Él podría tener un ángel para que lo haga y lo haría mucho mejor y más rápido que nosotros. Pero te eligió a vos y a mí para que esta verdad sea predicada, para que las personas conozcan el mensaje pisoteado de la verdad, pero reformado en los últimos días y anunciado por el pueblo adventista. Esto también está anclado en la palabra. En Isaías 60, 2 y 3 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Qué maravilla cómo la palabra del Señor declara cuál es el propósito del pueblo verdadero. En 1990, esto también lo saco de la tesis del doctor Carmelo, en una encuesta que se hizo en 1990, se reconoció que el 85% de la Iglesia Adventista mundial cree que somos el pueblo remanente. Fíjense que hubo un cambio, aunque leve, de esta verdad, de la identificación con esta verdad. Allá por el principio del adventismo, el pueblo de Dios estaba dispuesto a morir porque entendían que había un propósito divino para ellos, que habían sido encomendados por Dios de una manera maravillosa. Ya en 1990, el 85% de nuestros hermanos declaraba que somos el pueblo de Dios. Ángel Manuel Rodríguez, en este libro que tiene ponencias, que tiene artículos, Ángel Manuel Rodríguez, de paso, ahora está jubilado, pero fue uno de los teólogos más importantes de la Iglesia Adventista, el director del Instituto Bíblico de Investigaciones de la Iglesia. Él dijo: el pensamiento apocalíptico está tan afianzado en nuestra conciencia y nuestra identidad como Iglesia, que intentar librarse de él conlleva el riesgo de la existencia de este movimiento. O sea que si como Iglesia dejamos de estudiar las profecías y de anclar nuestra identidad en el mensaje profético y en nuestra identidad profética, hay un riesgo de perder la existencia como pueblo de Dios. Además de esto, Alberto Tim, que es también un gran historiador de la Iglesia, es un pastor brasileño, es una persona que tiene mucho conocimiento, hizo su tesis y está publicada por Casa Editora. Esta es la tapa del Santuario y los mensajes de los tres ángeles. Él dice: la centralidad del mensaje de los tres ángeles para la teología de los adventistas del séptimo día es menos enfatizada hoy que en los primeros días del movimiento adventista. O sea que antes había una mayor inclinación a enfatizar el mensaje de los tres ángeles. Y él entonces encuentra en su tesis que esto no está sucediendo hoy. Que hoy estamos enfatizando otros mensajes, seguramente que son verdad, pero no la verdad presente. No estamos haciendo fuerza en lo que nuestros pioneros hicieron fuerza. George Knight, en una revista, revista de educación que saca nuestra iglesia, el artículo se llama La educación adventista y la visión apocalíptica. Él dice: la mayor amenaza para el adventismo hoy es la pérdida de la visión apocalíptica. Cuando la visión se pierde, también se pierde la razón de ser del adventismo. Esto es duro. Si nosotros perdemos nuestra ancla en el mensaje de los tres ángeles, se pierde el adventismo. Porque es ahí donde encontramos nuestro motivo para ser, nuestra razón de existir. Si eso no está, no tenemos razón para estar acá. Somos simplemente una iglesia más que predica un mensaje bíblico, como la mayoría de las iglesias de este mundo dice tener. O sea que esto no puede ser minimizado. Fernando Canale, que es también un profesor de filosofía adventista, una persona admirable que yo admiro mucho, en este libro él da un artículo en donde dice que él está viendo cambios paradigmáticos dentro de la iglesia. Y estos cambios paradigmáticos en la hermenéutica adventista y sus consecuencias en la comprensión armoniosa del sistema completo de verdades cristianas nos ayuda a entender por qué las nuevas generaciones de adventistas no creen formar parte de la iglesia remanente. Ya acá ya tenemos una afirmación. Lo que en 1990 era una inclinación hacia descartar que la iglesia adventista y la iglesia remanente,
Canale dice en el 2002 que las nuevas generaciones están dejando de creer que la iglesia adventista es la iglesia verdadera. Están dejando de aceptarlo y de creerlo. Y esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si la visión profética se pierde, nuestras doctrinas simplemente son doctrinas aisladas. Si eso sucede, la identidad profética se pierde. Y entonces tendríamos una identidad evangélica solamente centrada en la cruz. Si eso sucede, perderíamos el propósito por el cual Dios nos levantó y nos transformaríamos en una iglesia que tiene un propósito en sí mismo. O sea, existimos para crecer, existimos para seguir existiendo. Tenemos hospitales, escuelas, solamente para seguir alimentando el pueblo adventista, pero no tenemos una misión que trasciende solamente el propósito de subsistir. Esto llevaría a que el compromiso, la permanencia, la fidelidad, el evangelismo, la consagración y la unidad de la iglesia se viera comprometida al punto de que se eliminaría. Hermanos, esta es la parte dura de nuestro mensaje de hoy. Quiero mostrar algunos datos de cómo vamos como iglesia. Y no voy a presentarles algo demasiado anclado en el pasado. Vamos a presentar alguna estadística de la década del 80, o sea, del 80 al 89, y la del 2010 al 2019. Estamos descartando estos tiempos de pandemia y de todo esto. Y los datos nos enseñan lo siguiente. El promedio de apostasía en la década del 80 al 89, fue de 2.273 personas por año. Esta era la apostasía que teníamos. En la década del 2010 al 2019, esto se duplicó. Tenemos 4.404 miembros que apostatan por año de nuestra fe. Además de esto, nuestro crecimiento se vio perjudicado. En la década del 80 en el año 1980 éramos 33.000 miembros y teníamos un promedio de ganancia de almas de 2.080 personas por año en la Argentina. Esto representa que en la década del 80 hubieron 43.566 personas ganadas para Cristo. En la época ahora nuestra, en el 2019, éramos 118.000 adventistas. Pero fíjense que la ganancia anual, el promedio es de 2.700 almas y en total de 58.890 personas ganadas para el Señor. Hay algo más para contar acá. Nuestra efectividad misionera se vio perjudicada. En la década del 80 necesitábamos a 10 hermanos adventistas para ganar un alma. O sea que si veíamos la cantidad de hermanos que iban siendo miembros de la iglesia, y los comparábamos con la cantidad que teníamos, podíamos hacer el porcentaje de que cada 10 hermanos teníamos un alma ganada. El promedio sería que de cada una iglesia con 100 hermanos, por año ganaba 10 almas de crecimiento neto. En la década última, del 2010 al 2019, se duplicó. Necesitamos casi 20 hermanos para ganar un alma. Estos son datos, o sea que nosotros tendríamos que tratar de interpretarlos. Los datos son fríos y requieren interpretación. Esto puede ser quizás que el mundo está más duro, que no quieren aceptar. Tal vez la efectividad misionera o los métodos misioneros hay que mejorarlos. Pero yo me haría estas preguntas. ¿Dejamos de ser el pueblo de la Biblia? ¿Tenemos la Biblia como nuestra única regla de fe? ¿Conocemos nuestra palabra? ¿La sabemos dominar? ¿Sabemos explicarla? ¿Hablamos de la Biblia? ¿Enseñamos la palabra? ¿Entendemos las profecías? ¿Estamos anclándonos allí? ¿Podemos reconocer las señales de este tiempo en la palabra? ¿Sabemos explicar el juicio investigador, la profecía de la Biblia, el mensaje de los 3 ángeles? ¿Podemos predicarlo? Esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos. La segunda, ¿estamos perdiendo relevancia profética? ¿No será que no estamos llevando al mundo un mensaje apasionado porque no está conquistado en nuestro corazón? ¿Nos sentimos hoy todavía la iglesia verdadera? ¿O esto que anuncian algunos de nuestros profesores de teología y escritores de la iglesia es una realidad en nuestras latitudes también?
¿Será que esto también está pasando en nuestro país, en nuestras iglesias, en vos, en tu familia? Estamos perdiendo relevancia profética, nos sentimos todavía el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios aún, el mensaje continúa en nuestras manos, pero tal vez estamos relajando la misión. El más grande problema de la iglesia adventista es que Cristo todavía no ha venido. Y nosotros creíamos que iba a venir antes, y como todavía no ha venido, muchos ya están perdiendo la visión. Y las nuevas generaciones de adventistas no están estudiando estos temas, no se lo estamos enseñando. Hoy decíamos, ¿se acuerdan de la historia de la generación que no conocía a Cristo? Ellos no tenían una relación con Dios porque no vivieron la experiencia de sus padres, pero además no conocían las raíces de su historia. Ahora quizás nos está pasando lo mismo y los nuevos hermanos que entran en la iglesia no les estamos enseñando la verdad profética. Les estamos enseñando puntos en común que tenemos con otras iglesias. Entonces el tema no está en el bautismo de un hermano, sino en cómo lo hemos ido acompañando, qué estamos enseñando en nuestras iglesias, cómo estamos participando de estas verdades. Este es cómo resumiría de alguna manera lo que es esta verdad para el campo misionero. ¿Qué tan importante es la verdad? Que tengamos la verdad. Porque algunos dicen, y lo he escuchado muchas veces, y es una demostración de lo que estoy compartiendo, que ser adventista no te salva Cristo. Como menospreciando la verdad distintiva que tenemos para contar. Es una verdad más, es una propuesta diferente. ¿Pero es realmente así? En una clase con el pastor Bosqueda, él nos dio esta ilustración que me encantó. La doctrina pura de la iglesia es como un cristal, es como un lente a través del cual vemos a Cristo. El lente no es el que te produce la relación con el Salvador, pero es el que te muestra al Salvador. Las iglesias de este mundo te presentan un lente manchado, sucio, no está limpio con la purificación de la verdad bíblica del Espíritu Santo. Es un lente que desfigura la imagen de Dios. Imagínense si ustedes fueran de una iglesia protestante y ven a Cristo a través del lente del protestantismo. Y ven que Él es amor, pero que si te equivocas te va a mandar al infierno y vas a arder por la eternidad. Esto hace que tu relación con ese Dios que está del otro lado del lente sea una relación distinta, porque no es un Dios de amor que te ama y procura tu salvación, sino un Dios que aunque te ama te va a mandar al infierno si no te portas bien. Te va a quemar en el fuego eterno. Ahora, cuando Dios levanta la iglesia, levanta un pueblo con una esponja para que limpie el lente, para que lo aclare y para que las personas ahora puedan ver a Dios en su verdadero carácter, que en su gran sabiduría pensó en la familia al darle el sábado, que ha pensado en la salvación de las personas al dar a su Hijo, que nos enseña la verdadera ministración de Cristo en el cielo y su obra completa para salvar al ser humano, y cómo con su trabajo en el cielo va a erradicar el pecado del universo por toda la eternidad. Pero eso lo conocemos nosotros y el mundo lo ignora, y eso repercute en la salvación. Imagínense que un católico quiere tener relación con el Dios que está del otro lado de su lente. Ese lente sucio muestra a la imagen de Cristo desfigurada. No podés acceder a Él a menos que lo hagas a través de un sacerdote. Él no te salva a menos que lo hagas a través de la iglesia. Cristo te va a dar su amor y su sangre, pero tenés que tomar la hostia. Tenés que confesarte ante un sacerdote, etc. Son limitaciones para la salvación de esa persona. Pero ahora Dios levantó al pueblo adventista para que con un lente limpio le muestre al mundo la divinidad de Cristo y el verdadero Salvador. Por lo tanto, ser parte del pueblo de Dios es hermoso y maravilloso y tiene que ser presentado al mundo. No puede ser menospreciado. Tiene que ser declarado. Tenemos que creerlo. Y esto de que ser adventista no te salva, sino ser cristiano, es verdad por un lado, pero es una declaración mentirosa y difícil, peligrosísima. Declara de alguna manera irresponsable y escondida como Satanás obra, declara que las personas no se salvan por la verdad. No importa la verdad, lo que importa solamente Jesús. Pero conocemos a Jesús a través del conocimiento de la verdad.
En Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, San Pablo habla de esto. Y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice él, en todas maneras. Primero porque se les ha confiado la palabra de Dios. O sea que el pueblo de Dios recibe la palabra de Dios. Al pueblo adventista, así como al pueblo judío en su tiempo, al pueblo cristiano por herencia y al pueblo adventista por herencia, se nos ha confiado las verdades de la palabra de Dios. O sea que Dios ha confiado en usted y en mí para que entendamos, estudiemos y compartamos esta verdad. Estamos fallando en lo esencial entonces de nuestra fe, en lo esencial del motivo por el cual Dios nos levantó cuando no hacemos esto de recibir esa palabra que Dios confió en nosotros y anunciarla al mundo. Vamos con la parte final de nuestro mensaje. ¿Cómo resolvemos el problema? Creo que lo primero es con arrepentimiento sincero. Cuando Dios le habla en Apocalipsis a la iglesia, le dice lo siguiente, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, y que eran los que habían perdido el primer amor, los que habían perdido la visión, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas, las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Creo que el primer paso para nosotros como pueblo es decir, Señor, si he fallado en entender y en profundizar en el motivo por el cual me trajiste a este conocimiento de la verdad, perdón, Señor. Segundo paso, tenemos que hacer un urgente repaso doctrinal. En Juan 5:39, la Biblia lo declara ya en palabras de Jesús. San Juan 5:39, creo que la mayoría lo conocemos de memoria. Dice la palabra del Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es lo que me he propuesto hacer con ustedes, hermanos, no solo para beneficio de ustedes, sino para el mío. Ese es el motivo por el cual quisiera que nos sigamos reuniendo los días lunes en la noche. A veces invitaré a otros compañeros para que puedan hacer una presentación de ciertas doctrinas, para que profundicemos y hagamos un repaso doctrinal. También tenemos que revisar la motivación misionera que está anclada en Apocalipsis 14, que es lo próximo que quiero hacer. Empecemos a aprender qué significa claramente el mensaje de los tres ángeles. Y finalmente, comenzar personalmente. No podemos esperar a que este movimiento de restauración sea un movimiento que comience a través de la Asociación General de la Iglesia. Nosotros como familia en Cristo, en nuestro hogar, con nuestra familia, tenemos que empezar a estudiar, tenemos que comenzar a aprender, tenemos que hacer puntapié en esto, iniciar nosotros, no podemos quedarnos sentados esperando a que algún pastor o que algún líder de repente quiera hacer un cambio. El cambio comienza en el corazón. Ahí en Juan 20 se declara que Jesús le dijo a los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo en el aposento alto, le dijo, recibid el Espíritu y sopló sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo de manera individual. Por eso estuvieron preparados para recibirlo de manera grupal. Es así como comienza el verdadero reavivamiento. Termino, mis hermanos, con esta ilustración. Esta ilustración o este monumento está en Ginebra. Lo hizo un artista en bronce y se llama El vacío del alma. Está en una plaza, la gente va y se saca fotos. Y cuando él explicó por qué lo hizo, dijo que todas las personas piensan, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que tengo para dar? Y él dijo, entonces hice esto porque creo que si tengo que pensar en qué tengo para dar, primeramente tengo que mirarme a mí mismo y ver qué hay dentro de mí, porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces él quiso reflejar en esta imagen lo que él entiende que el mundo tiene para dar. Se mira a sí mismo y encuentra un gran vacío del alma.
Esto me parece simplemente genial. Es una realidad hecha por un artista. El mundo está sumido en la desesperación, no tienen nada para dar porque no tienen nada dentro. Pero Dios te ha dado y me ha dado un propósito, una identidad. Sos el pueblo de Dios. Así como estás, con todas tus dificultades, Dios puso en tus manos la verdad. Te trajo del lugar donde estabas, quizás ya son miembros adventistas de décadas o de generaciones anteriores, o quizás el Señor te trajo de la oscuridad de este mundo, pero te trajo al conocimiento de esta verdad porque al mirar hacia adentro puedas encontrar que hay algo para dar. Y eso te lo dio el Señor y lo tenemos que presentar ante el mundo. Dios te ha puesto en tus manos una maravilla para presentar a los demás. Un mensaje contundente, profundo y profético que el mundo tiene que conocer y aceptar. Y ese es el llamado que Dios tiene para hacerte hoy, a vos y a mí. Tenemos que anunciar este mensaje al mundo perdido. Y para anunciarlo primero tengo que mirar adentro y encontrarlo dentro de mí, entenderlo, saber que lo tengo, saber que lo comprendí. Si no, no le voy a poder enseñar al mundo lo que no tengo, lo que no entendí aún. Tengo que entender que al mirarme a mí mismo, no soy nada, soy solamente una voz que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor. Cristo ya viene y esta es la verdadera imagen del Salvador. Y Dios te ha puesto esa encomienda en tus manos. Que Dios te bendiga, mis hermanos, que Dios bendiga a cada uno. Espero que de alguna manera este mensaje pueda ser de bendición y de motivación para cada uno de ustedes. Vamos a cerrar con una palabras finales y creo que ahí le voy a dejar a quien comenzó, a Ramón, para que nos pueda cerrar el mensaje de esta noche. Muy bien, pastor, muchísimas gracias por el tema. La verdad que muy, muy bueno y nos ha enseñado muchísimo acerca de las creencias